¿eh? Para que Sandra Barneda abandone una hoguera, tiene que haber pasado algo muy gordo. Y todo empezó así. Aparece Cristina, con 3 cojines en la mano. Sí, los cojines del beso escondido con Darío. Desde ese momento ya sabíamos que no venía a hablar, venía a provocar. Primera frase y sin ningún tipo de filtro. Llora, nena, llora. La que ríe se queda sola. Las que ríen se quedan solas, llora, nena, llora. Almudena se ríe. Pero esa risa dura segundos. Empiezan a llamarse cobardes, sube el tono y Almudena le suelta un daltónica. Que yo no soy tan cobarde como tú. Pero, ¡Cobarde! por favor. ¡Vergüenza! ¡Te debería de dar vergüenza! ¡Daltónica! Porque Cristina aseguraba que iban vestidas de negro, cuando Almudena iba de marrón. ¡Que vamos de negro! Mira el vestido que es marrón o negro, reina. Me da igual. Ya no se entendía nada. Gritos, faltas de respeto, tensión máxima. Y entonces pasa lo impensable. Sandra Barneda se levanta y abandona la hoguera. Pues perdón, Es que de verdad, y sobre todo respetadme un poco. perdóname, te voy a respetar, perdón. Almudena rompe a llorar, corre detrás de ella, se disculpa y promete no volver a faltar al respeto. Cristina no se mueve, se queda sentada, mirando, sonriendo. Sandra vuelve a la hoguera y Cristina decide rematarlo todo. Le dice a Almudena que Darío ya no la quiere, que tuvo que llegar ella para que se diera cuenta. No te quiere, querida. No quiere estar contigo. Entonces, pues, he tenido que llegar yo para que te dieras cuenta. ¿Sabes que puedes hacerle 3 preguntas? Almudena suelta la primera pregunta ¿Ha llorado Darío alguna vez en la villa por mí? y la respuesta de Cristina es la siguiente. La segunda pregunta de Almudena pone a Cristina en una situación que Almudena se da cuenta que miente. ¿Tú crees que durarías con Darío 5 años? Sí. Y la última pregunta que necesita ayudar a Almudena, saber qué decisión tomar en la hoguera final con Darío, la deja aún más con dudas, ya que la tentadora no para de mentir y ser mala. ¿Estás orgullosa de haber acabado una relación de 11 años? Sí, estoy orgullosa. Más mala, imposible de verdad. Pero lo más fuerte estaba guardado. Cristina saca un anillo del sujetador. Dice que Darío iba a pedirle matrimonio al terminar la isla, y lo tira al suelo. Silencio absoluto. Al final de la experiencia, iba a pedir matrimonio hasta que llegué yo, evidentemente. Almudena se queda en shock. Solo alcanza a decirle que es mala persona. Das mucha pena y eres mala. Que eres una persona mala y estás podrida. No tengo más nada que decir. Que está podrida por dentro. Cristina se ríe y le responde, podrida como tu relación. Podridísima como tú y como tu relación, querida. Ahí se rompe todo. La hoguera termina para Cristina. Se va riéndose, subida, orgullosa. La hoguera ha terminado para ti, puedes marcharte. ¡Quédate sin novio! Sandra decide guardar el anillo y entregárselo a Almudena en la hoguera final con Darío. Pero yo el anillo y me lo voy a quedar. En la hoguera final me lo pides. Y Almudena se queda rota. Otra vez. La verdad que me iba a pedir matrimonio. Es que ya creo que no me puede romper más el corazón. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Y después de Cristina, llega Mara. Y no viene con las manos vacías. Entra con una matamoscas y con el peluche que Sandra le había regalado a Juanpi. Desde ahí ya estaba claro que esto no iba a acabar bien. Venga, pica aquí, mi reina, pica aquí, mi reina. Mara arranca fuerte. Llama a Sandra Mosquita Muerta Tendría que caer la cara de vergüenza que eres una mosquita muerta. y le suelta que tuvo que venir su suegra a decírselo en la cara. Ir tu suegra aquí, de España, a decirte que eres una mosquita muerta. Sandra no se queda callada. Responde al momento. ¿Tú te crees que le vas a gustar a mi novio, bajunaca? Eres un coñazo, tía. Y lo que sigue es un cruce constante de insultos, miradas tensas y cero intención de calmar las cosas. Qué rabalera eres, tío. ¿Y tú, fea? ¿Yo? ¿Ahora te has visto el pelo que llevas, tía? Bueno, a ti que te cuelgan 3 pelos de rata. ¡Sandra! Después de un rato de pelea, Sandra Barneda corta el momento y le dice a Sandra que haga sus 3 preguntas. Sandra, ¿tienes clara tu primera pregunta? Sí. Primera pregunta de Sandra. ¿Pablo se ha arrepentido de algo que ha dicho de mí en la villa? Y la respuesta de Mara es la siguiente.
Qué tonta, de verdad. La respuesta es... No. Segunda pregunta. ¿Juan Pablo te sería fiel fuera de aquí de la Isla de las Tentaciones? Mara responde esto, Otra vez. ¿La tienes clara tu tercera pregunta? y la tercera pregunta es la más fuerte. ¿Lees aquí Juan Pablo te va a dar miedo presentarla a tu madre ya que la mía le pone cachondo? Mara responde, No. Pues ten cuidado. Con tu madre, con tu hermana, con todo. Porque tía. pero lo hace con ironía, dejando más dudas que respuestas. Después de contestar, Sandra sigue en su papel, chula, segura, provocando hasta el final. Fea. No Parece tiene que decir otra fea, cosa. Mara, Pues realmente. sinceramente no, la verdad. Pues entonces... Es que no tiene sentido, tío. Nada. Sandra Barneda decide que la hoguera de Mara termina ahí, Mara, te ha terminado para ti. y Mara se despide como sabe, bien puesta, subida y sin bajar la mirada. Voy a seguir matando moscas, que soy una mosquita muerta. Cuando Mara se va, Sandra Barneda mira a Sandra y le pregunta si está orgullosa de cómo se comportó ¿Estás orgullosa? No, la verdad. Que después cuando lo vea no sale orgullosa. y si las respuestas de Mara le sirvieron de algo. ¿Te han servido las respuestas de Mara? Ni fu ni fa. Y ahí, la tensión todavía seguía en el aire. No te llevas nada. Que no puede ser más patética, Sandra. Y llega el turno de Mari. Y tampoco viene tranquila. Aparece con un cuadro en la mano. Pero antes incluso de que hable, Claudia ya empieza a reírse de ella. Ay, otra vez sin saber vestir, amor. Pregunta, ¿cómo te sientes de ser favorita por primera vez en algo? Mari no se queda atrás. Y ahí empieza el circo. Y le van enseñando todo. A tu novio le encanta, bombón, a tu novio le encanta. Mari le entrega el cuadro y le dice que es la última vez que lo va a ver. El cuadro es de Chloe, la perrita de Claudia y Gilbert. Solito para ti, bombón. ¿A mi Chloe me hace otra vez? No, era tu Chloe. Desde ese momento todo va cuesta abajo. Empiezan los reproches, los insultos, Va a ser la última vez que la vas a Echa ver. tu pata atrás. Echa tu pata atrás. Venga, enséñate el culo por esta España. y Mari le suelta algo que deja a Claudia descolocada. Le dice que Claudia la sigue en Instagram. Perdona, no te pierdes ni una sola historia. Ni una. Yo te sigo porque nunca te he dejado de seguir porque te conocía de antes. Que ve todo lo que hace y que luego aquí actúa como si no le importara nada. Y veo tus historias como veo las de las 4.000 personas. Sí, pero bien que Claudia se ríe, provoca, y la tensión no para de subir. Está saliendo complejo de rana, prima, porque tienes el pelo verde, tanto brincar y brincar en la piscina. Sandra Barneda interviene y le dice a Claudia que haga la primera pregunta. O sea, ni el rosa ni ningún color, amor. Cuando tengas mi estilo y mi clase me llamas. Vamos con las preguntas. Claudia lanza la pregunta Mi novio está enamorado de mí. y Mari no se lo piensa ni un segundo. Responde directa, sin suavizar nada. No. Llega la segunda pregunta. ¿Piensas que vas a salir de aquí y vas a tener algo con él? Mari vuelve a responder igual. A la cara, sin filtros. Sí. Otra mentira más. Mentira, Porque Claudia. sé que es mentira porque yo sé que a mi novio las chicas como ella no le gustan. Y entonces Claudia hace la tercera pregunta. La más incómoda. Vamos con la tercera pregunta. ¿Has tenido conversaciones o algún contacto con él? ¿Estaba conmigo de novios? Mari la mira y se la responde de frente, sin rodeos y sin miedo a lo que venga después. Sí. Mentirosa. ¿Tú qué vas a saber? Pero lejos de calmarse, siguen los ataques, los comentarios fuera de tono y las faltas de respeto. Que tiene complejo de Krusty el payaso, mejor cambiar de las extensiones porque se te han quedado un poquito verdes, Bueno, ¿sabes? Sandra Barneda corta en seco y le dice a Mari que su hoguera termina ahí. pues Mari, la hoguera acaba de terminar para ti. Puedes marcharte. Gracias, Sandra. Mari se despide como ella sabe, segura, subida y dejando claro que no se arrepiente de nada. Piensa, voz del mira, guapa. que te tía, de verdad, es que... de verdad. Antes de cerrar, Sandra Barneda le pregunta a Claudia si le sirvió de algo lo que Mari respondió. ¿Te ha servido de algo las respuestas? Y Claudia, como siempre, vuelve a echarle la culpa a Gilbert. Me ha servido para darme más cuenta aún de que mi novio no tiene personalidad ninguna. Queda claro que su cabeza ya está en otro sitio y que lo que realmente quiere es irse con Gerard y dejar atrás su relación. Menos yo sé andar con tacones. Ella ni siquiera sabe lo que son porque, amor, la gente Tony no sabe llevarlo. Y llega la última tentadora de los chicos.
La tentadora VIP. Llega Erika, veterana de otras ediciones, con experiencia, segura de sí misma y sabiendo perfectamente cómo jugar con las chicas. ¿Dónde está mi club de fans? Tengo un regalito para todas vosotras. Desde que se acerca, el mal rollo se nota. Sí, después la firmo. ¡Qué ilusión! Ay, solo no. Las chicas le echan en cara que en esta edición no trincó con ningún chico. te has comido a ninguno. Han pasado en tu culo los tres. Erika no se achica, ataca a todas y suelta que siempre están hablando de ella. Por eso les regala una foto suya a cada una, porque según ella no puede salir de sus cabezas. Vosotras, lo que falta a vosotras. Y te voy a decir una cosa, me me llamo falta Beata porque me valoro, cariño. Con Andrea va un paso más allá. Le dice que tiene un regalo extra para ella. Andrea, tengo un regalito para ti, va de aquí. Se va a venir a Sevilla conmigo. Un mapa, para que, cuando no encuentre a Enrique, sepa que está con ella. La discusión sube de tono y Sandra Barneda tiene que intervenir para frenar el enfrentamiento y dar paso a las preguntas. Dame 40 años, niña. Ay, pues mira, si le gusta, ya le gusta algo más de ti, porque el día pasado, ¿no? Erika, No, Erika, también te lo digo a ti. Perdona, Sandra. Andrea lanza la primera pregunta. ¿Ha sufrido Enrique alguna vez en la villa por mí? Erika responde como ella sabe, segura, provocadora y sin mostrar ninguna duda. No, mentira. Llega la segunda pregunta. Tu segunda pregunta es... ¿Te gusta Enrique de verdad? Erika responde con ironía, dejando todo en el aire y sembrando más dudas de las que ya había. Sí. O sea, que tienes el gusto muy fácil, ¿no? Porque te han gustado todos los que han pasado. Cariño, llevamos 5 días aquí. Enamorada obviamente no estoy. Andrea hace la última pregunta. Una tercera pregunta. ¿Enrique va a salir conmigo de la Isla de las Tentaciones? Y ahí Erika mezcla algo de verdad con muchas ganas de meter leña al fuego. Sinceramente, no lo sé. No te puedo decir si sí o si no. Lejos de calmarse, siguen atacándose. Sé perfectamente los problemas que tengo en la relación. No me parece que seas tú una persona que me tenga que decir nada o no. Sandra Barneda corta y le dice a Erika que su hoguera termina ahí. La hoguera ha terminado para ti. Puedes marcharte. Muchas gracias. Pues nada, chica. Vela, chao. Nos vemos. Erika se despide a su estilo de siempre. Ego por las nubes, mirada alta y convencida de que ha ganado. Sandra Barneda mira a Andrea y le pregunta si las respuestas de Erika le sirvieron de algo Pues me deja un poco como estaba. y qué opina de su actitud y de su actuación. Y Andrea se queda procesándolo todo. Ha venido más a atacar a mis compañeras en lugar de a mí. Se debería de bajar un poco porque nos ha comido un roscón, la verdad. Y esto fue el circo completo de la hoguera de las solteras. Si no quieres perderte lo que viene ahora, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo. Ahora dime tú, ¿quién crees que de estas 4 parejas saldrá junta después de todo lo que hemos visto en la Isla de las Tentaciones? Te leo en comentarios, porque muy pronto subo el vídeo con la hoguera final, y ahí sí que se va a caer todo.